¿Qué son los instrumentos financieros? Es un contrato que da lugar a un activo financiero para una empresa y un pasivo financiero en otra empresa. Representan el capital invertido en una compañía. Se conocen como acciones. Su objetivo es satisfacer las necesidades de financiación de los agentes económicos de una sociedad, dando circulación al dinero. Los instrumentos financieros desde diferentes perspectivas. Perspectiva del prestamista. Es el agente que deja el dinero a otro agente a cambio de un precio. Perspectiva del prestatario. Es el agente que recibe el dinero del prestamista y a cambio tendrá que devolver el dinero que ha recibido más el precio pactado. Características. Tiempo. Es el que transcurre entre que se emite y se devuelve el préstamo o finaliza la inversión. Rendimiento. Porcentaje o cantidades de dinero que el inversor obtiene por satisfacer la necesidad del otro agente. Riesgo. Al tratarse de un hecho que ocurrirá en el futuro, las condiciones están sujetas a incertidumbre. Clases de instrumentos financieros, de deuda, son emitidos por particulares directamente por un organismo público como puede ser el Estado. De capital. Estos convierten a sus propietarios en socios de la empresa a través de la emisión de acciones adquiridas. De derivados, son contratos sobre diversos activos financieros como pueden ser el oro u otros activos de capital. Tipos de instrumentos financieros: acciones, títulos opcionales, warrants, obligaciones, pagarés, certificados bursátiles, certificados de capital de desarrollo, fibras, valores estructurados. Acciones: título de crédito que representa una de las partes en que se divide el capital social de una empresa, permitiendo al inversionista la posibilidad de participar como accionista. Títulos opcionales: documentos que otorgan a sus tenedores, a cambio del pago de una prima de emisión, el derecho de comprar o de vender al emisor un determinado número de acciones. Obligaciones. Títulos de crédito nominativos que representan una deuda para el emisor y un crédito colectivo para el inversionista. Pagarés. Títulos de crédito que tienen como finalidad para las emisoras obtener financiamiento a mediano plazo y su rendimiento es determinado por el emisor. Certificados bursátiles son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo. Certificados de capital de desarrollo. Títulos fiduciarios dedicados al financiamiento de proyectos cuyo rendimiento se vincula a los activos subyacentes fideicomisarios que otorgan derechos sobre sus frutos. Fibras, títulos fiduciarios dedicados a la inversión en bienes inmuebles cuyo rendimiento se vincule a los activos fideicomisarios que otorguen derechos sobre las rentas. Valores estructurados, son valores generalmente documentados a través de certificados bursátiles cuyo rendimiento se encuentra referido al comportamiento de uno o varios subyacentes. Instrumentos de deuda. ¿Qué es? Son títulos de deuda de a corto a largo plazo, que confieren la titularidad de derechos de crédito con un plazo de vida normalmente de hasta 30 años. Pueden emitirse por empresas, bancos o autoridades públicas. Características: valor nominal, cupón, fecha de vencimiento, reembolso parcial, garantías por parte del emisor. Valor nominal, importe que debe reembolsarse al inversionista en la fecha de vencimiento. Cupón, interés pagadero anualmente expresado en un porcentaje del valor nominal del bono u obligación. Fecha de vencimiento, última fecha de pago del bono u obligación en la que deben pagarse el capital y los intereses pendientes si los hubiere. Reembolso parcial, derecho del emisor a reembolsar el bono u obligación pendiente antes de su vencimiento. Garantías por parte del emisor. Compromisos formulados por el emisor en el contrato formal del bono u obligación de realizar para ofrecer una seguridad adicional al inversionista. Ventajas: estabilidad. Las inversiones son menos volátiles que las acciones, por lo que se consideran una inversión conservadora. Negociabilidad. Los instrumentos de deuda se negocian en un mercado de capitales organizado. Rendimientos constantes. Los bonos de deuda con cupón pagan cupones de forma continua a intervalos regulares. Posibles riesgos. Riesgo de mercado. El inversionista asume el riesgo de que las variaciones de los tipos de interés influyan negativamente en el valor del instrumento de deuda. Riesgo de crédito. El inversionista asume el riesgo de insolvencia del emisor. La participación de un garante reduce el riesgo de impago en caso de insolvencia del emisor, ya que garantiza el pago total.
Riesgo de liquidez. La negociabilidad del instrumento de deuda depende si existe un precio en el mercado. La fijación de un precio justo es difícil. Riesgo de tipo de cambio. El inversionista puede estar expuesto a un riesgo de tipo de cambio si el instrumento de deuda cotiza en una moneda distinta a la moneda del país. Clasificación gubernamental, CETES. Son títulos de crédito al portador que sirven como herramienta al Banco de México para operar el circulante monetario y regular así la tasa de interés. Bonos, sudibonos o bondes. Títulos de crédito en pesos o en unidades de inversión que consignan la obligación del gobierno federal a liquidar una suma de dinero. Bancarios. Títulos de crédito al portador a cargo de una institución de crédito pueden ser adquiridos por personas físicas o morales. El objeto de estas emisiones es dotar a las instituciones de crédito de instrumentos de captación a largo plazo que facilite su planeación financiera, así como el cumplimiento de sus programas crediticios. Emisión de acciones. ¿Qué es una acción? Representan una parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta, su posesión y un derecho de propiedad, y el control de un determinado porcentaje del total de la empresa. El total de acciones de una sociedad representa el total del patrimonio de la misma. ¿Qué es emisión de acciones? Es la salida al mercado público de acciones para que sean suscritas. La emisión inicial de acciones se suele denominar colación primaria. La emisión de acciones es uno de los métodos utilizados por las empresas para conseguir capital. Finalidad. La emisión de acciones en la escritura fundacional es un requisito necesario desde el momento en que los estatutos deben fijar el capital social. Todo aumento de capital emitiendo acciones constituye uno de los medios que para obtener recursos tiene una sociedad anónima y una sociedad comanditaria por acciones. Características. Las acciones no cuentan con garantía. El socio puede conservarlas por un tiempo indefinido durante la existencia de la empresa. Cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, puede adquirir acciones mediante un contrato de intermediación bursátil en cualquier casa de bolsa. Cuando se emiten acciones por primera vez en el mercado primario, el precio se determina en función del valor de la empresa, y en el mercado secundario el precio lo determinará en función de la oferta y demanda, dependiendo las condiciones del mercado. Generalmente la emisión de acciones se realiza a través de 3 vías. Colocar las acciones a inversores institucionales es la preferida por la empresa. Sus ventajas son básicamente la rapidez y la no utilización de agentes que le cobren comisión por colocar las acciones. Colocar las acciones a inversores individuales. Esta forma normalmente no se utiliza. Colocar las acciones a través de un agente especialista. Este agente puede llegar a acuerdos con las empresas con respecto a la forma de colocar las acciones. A través de venta en firme. El agente especialista compra todas las acciones y las vende a un precio superior. Venta en comisión. El agente especialista actúa como comisionista de cada acción colocada. Acuerdo stand by. La empresa vende las acciones al agente especialista, el cual revenderá las acciones. Podemos distinguir 2 tipos de emisiones. Emisión simple. Las acciones nuevas se emiten a un precio de emisión. Emisión de acciones gratuitas. Las acciones nuevas se emiten sin exigir desembolso al accionista. ¿Dónde se compran y se venden las acciones? En el caso de las empresas públicas, el intercambio de acciones se realiza en mercados organizados, que están abiertos al público inversionista. Estos mercados organizados se conocen como mercados accionarios y existen en todo el mundo. Cuando una empresa requiere de capital, tiene básicamente 2 formas de obtenerlo. Una es a través de préstamos en forma de créditos o títulos de deuda y la otra mediante la emisión de capital nuevo. La principal diferencia entre estas 2 fuentes de financiamiento radica en que, con los préstamos, las empresas están obligadas a pagar alguna forma de interés a la persona o institución que les otorgue el financiamiento, mientras que, con la emisión de capital, las empresas solo efectúan pagos a los inversionistas y la empresa genera utilidades. Esta diferencia hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para las empresas, pero más riesgosa para los inversionistas. Los títulos que representan el capital invertido en una compañía se conocen como acciones y pueden tener diferentes características dependiendo del poder de votación que el poseedor de las acciones tenga en la empresa, las utilidades a las que tiene acceso o el porcentaje de la empresa que representa.